Lo que pasa es que el ejemplar se lo han impreso con una serie de errores, sobre todo en la tipografía de la letra, y entonces para que se hagáis una idea de la obra, una más de la que él publica, cómo va a ser, y en cuanto la tenga bien impresa, pues estará a disposición de quien la quiera adquirir. Entonces, como todos sabéis, Alfredo se ha desplazado desde Cádiz, concretamente desde el puerto de Santa María, donde reside, ciudad en la que ha volcado todo su afán investigador, destacando el estudio de los azulejos holandeses que existen en la capital. Sus publicaciones versan sobre esta materia, como han sido, entre otras, y ya muchos habéis asistido a sus conferencias allí, el estudio de la capilla doméstica de la iglesia de San Juan de Dios o la del Nazareno de Santa María, que son trabajos reconocidos internacionalmente, al igual que sus relaciones con los mejores museos de Holanda y de Centro Europa. Su gran conocimiento de las fuentes gráficas y documentales en relación con la cerámica, pues siempre nos deja fascinados, como todos sabéis. Como él dice, cada vez que interviene aquí en el Centro de la Cerámica nos inyecta una buena dosis de ese virus que graciosamente denominamos la niculosis, y entonces él se encarga de vez en cuando de vacunarnos para que no se nos quite esa enfermedad. Ahora que estamos llegando a la Semana Santa, pues nos propone acercarnos a los Vía Crucis del siglo XVIII, existentes tanto en templos como en... algunos son muy visitables y otros no tanto. Él ha tenido acceso al estudio de todos ellos y entonces está todo compendiado en esta nueva publicación que viene a engrandecer la bibliografía que desde hace unos años pues está afortunadamente renaciendo en relación a los barros vidriados. Así que también estamos en el tiempo propio para hablar de este tema, ya que en breve fecha pues rememoraremos la pasión de Jesucristo de una forma especial y también de una forma especial como nos la va a mostrar Alfredo. Así que bienvenido y tuya es la palabra. Pues muchísimas gracias. Buenas tardes a todas las personas que han tenido la amabilidad de desplazarse al Centro de Cerámica Triana para ver el tema que hoy abordamos, los Vía Crucis cerámicos del 700 en Andalucía Occidental. Quiero comenzar haciendo una breve alusión a los azulejos de Triana en el siglo XVIII, muy breve, porque no es el motivo que nos trae, pero para poner un marco de referencia sobre de qué vamos a tratar. Entonces, quiero decir que solamente tenemos noticia de una serie de autores que firman sus obras. Uno de ellos es Juan de las Casas, con Antonio Pérez Rodríguez. Otro que, bueno, tenemos esta santa, que son una preciosidad, Santa Justa y Rufina, del año 1707, que es la primera obra datada y firmada por un autor en el siglo XVIII. De Juan Díaz, pues existen varias obras, todas ellas firmadas, y después tenemos a José de las Casas. Son los tres únicos autores que firman sus obras como tal. Luego es cierto que hay una serie de personas o de autores, como los que trabajan para la cerámica vidriada de Santa Catalina, Juan de Dios Moreno y Espinosa, que son los dos que trabajan en la cerámica vidriada de la iglesia de Santa Catalina, que lo conocemos documentalmente. Igualmente, documentalmente, a José García de los Santos, que es el autor de esta maravillosa portada de la iglesia de San Jorge, y también a Francisco Gil, de la iglesia del Reposo, de Nuestra Señora del Reposo, en Valverde del Camino. No podemos olvidar tampoco esa maravillosa obra de Juan de las Casas, encargada por el Consistorio de Córdoba, hoy día perdida, lamentablemente, y que no tiene nada que envidiar a las grandes producciones murales de Portugal, por ejemplo. Tenemos también una serie de autores cuyo nombre no conocemos, como son el maestro de 1699, denominado así por el zócalo de la capilla de la O en Rota, al maestro de San Juan de Dios, esa escalera maravillosa de la iglesia de San Juan de Dios de Granada, y del que hablaremos un poco más adelante. Y después hay también una serie de producciones de azulejos, digamos, de tema único, herederos de los holandeses, y este concretamente que está datado
en 1745. El zócalo, dentro de los zócalos de Osuna merecerían especial atención. Es un momento en el cual ya la cerámica deja de tener esos motivos de bordado, esos motivos textiles, y pasa a tener otra serie de motivos. No quiero cansar con la introducción del 18, porque ya digo que no es el tema, pero sí voy a decir algo interesante, que es la fuente gráfica a lo largo del 18. He traído unas pequeñas muestras muy pequeñas. Estoy preparando un trabajo sobre fuente gráfica y azulejería en el 17 y 18, y he traído unas pocas. Este, por ejemplo, es una obra de Nicolás Carrasco, que es un grabador que edita un libro sobre Marcos Criado y tiene este grabado en 1738. Otro sería Francisco Gordillo, basándose en un grabado de Bernard Picard para la Virgen de Nuestra Señora de la Antigua, y otro de Bernard Picard de San Román y Codina, de la Virgen del Amparo de Sevilla. Aquí he puesto el de la colección de Sánchez Cabezudo. Pero si nos vamos dando cuenta, todos estos grabados son copias del grabado, lo que está haciendo el pintor ceramista. De momento, lo único que está haciendo es trasladar lo que es la estampa a la producción gráfica del taller de cerámica. Tenemos también el grabado de Gaspar Boutas, el anterior es de Bernard Picard. Hay otro de Roncales para el Cristo de Torrijos, y hay libros de los cuales también se pueden extraer, como este de Nuestra Señora de la Soledad. Pero siempre vemos que lo que se está haciendo es copiar más o menos fidedignamente lo que es la estampa. Ahora, cuando ya entremos en materia, vamos a ver cómo hay una serie de maestros ceramistas, de maestros azulejeros, que van a componer de una forma totalmente distinta. De ahí esta introducción. Los Viacrucis, he traído aquí un pequeño mapa en el cual podemos ver dónde están ubicados, en qué zona de Andalucía están ubicados, y vemos que hay, yo he estudiado 22 Viacrucis, entre algunos que tienen estaciones sueltas y otros que están completos, otros están incompletos, una serie de características especiales. Los que están marcados dentro de esta línea roja son aquellos Viacrucis elaborados en Triana. Vemos que queda fuera Medina Sidonia, porque tiene unos azulejos procedentes de Valencia, y vemos que queda fuera, por supuesto, Huelva, ¿no?, Ayamonte, con el magnífico de la Redondela. Este es el resumen de las piezas existentes, porque lo que he hecho ha sido ver también de todas las piezas cuántas se conservan. Entonces vemos que hay una serie de Viacrucis de los cuales se conserva solo una pieza, y otros se conservan 8, 9, 14, y hay 2 Viacrucis que tienen incluso 15 piezas. Veremos un poco el porqué de estas 15 piezas. La producción, por lo tanto, se ve muy mermada, pero gracias a Dios ha llegado hasta nuestros días una parte, por lo menos, que nos permite tomar una idea y una consideración de cómo sería toda esta producción. Luego vemos que a partir de 1749 es cuando estos Viacrucis se empiezan a poner. No es una cosa casual, es que el general de la Orden de San Francisco es el que tenía la facultad para instalar los Viacrucis. Cuando llega esta época, se da facultad no solamente al general de la Orden de San Francisco, sino a otras parroquias que no dependan directamente del general, y entonces es cuando empiezan a proliferar esta serie de Viacrucis. Entre los Viacrucis perdidos y Viacrucis en peligro, primero vamos a tratar los Viacrucis perdidos. Hay uno aquí en Sevilla que se encontraba en la Casa Grande de San Francisco, y del cual Benjumea hace este plano. Se dice que era una vía sacra, que era muy visitada, una vía sacra de azulejo que era muy visitada, y que la hermandad, después de rezarla, iba a los pies del Cristo y de la Virgen. Imagino que sería a los pies del Cristo de la Veracruz y de Nuestra Señora de las Tristezas, que era el crucificado al que hace mención el libro en cuestión. No se tiene memoria de cuáles eran estos azulejos,
Pero igual que se ha perdido este, hay otros que están en peligro de, digamos, extinción. Uno de ellos es el de Bollullo Par del Condado, que es un azulejo extraordinario. Lo encarga un señor que es un bodeguero, que llega a ser alcalde de la ciudad, que se llama Juan Francisco Dávila y Morón. Es el que va a hacer que se revitalice todo lo que es la economía de Bollullo Par del Condado. Como vemos, aquí tiene una estructura que la parte superior, el rompimiento de gloria, es muy grande. Se dice que él lo encarga tras el terremoto de Lisboa, cuando empieza a arreglar lo que es la torre de la iglesia, cuando empieza a arreglar todos los muros, de que estaríamos hablando de que sería una producción cercana a 1760. Yo lo vinculo con el Cristo de los Afligidos, que es una obra también de la misma época, de 1759. El Cristo, evidentemente, el resto de piezas se ha perdido, y yo creo que todas estas piezas, que nos quedan una, que nos quedan dos o tres, deberían de ser objeto de especial conservación. De alguna manera deberíamos de movernos o hacer algún documento o algo, porque son piezas que se van a acabar perdiendo. Es un Vía Crucis que no se ha perdido por una sola pieza. Estuvo incluso en época de la Guerra Civil totalmente cegado con una plancha de cemento, que luego fue preciso quitar y hacer una restauración para que tengamos lo que hoy día podemos ver. Luego hay otro Vía Crucis también que está en muy mal estado, que es el de Sanlúcar la Mayor. Como vemos, estas piezas están totalmente deterioradas, están rotas. También puede ser, aparte de golpes, que evidentemente vemos que lo ha sufrido, que cuando fue alguna catástrofe natural o algo, se hubieran roto. Solamente quedan tres. Pero yo llamo la atención porque aquí encuentro algunas piezas que ya empezamos a poder ver algún tipo de fuente gráfica. Si nos fijamos, lo vamos a ver aquí, que tiene la maza levantada, es una copia. Vemos que el faldellín es igual, que la mano también está agarrando la soga. Bueno, pues es una copia de uno de los Vía Crucis de François-Philippe Diversel. Diversel no hace un solo Vía Crucis, vamos a tener ocasión de verlo, que hace en estampa del orden de 7 u 8 producciones diferentes. Empieza en 1736 y va a acabar cerca de 1760. De cada uno de estos modelos luego van a salir cosas para otros grabados. Vemos que el señor que está, el romano que está ocupando la situación del travesaño de la cruz, del crucero de la cruz, también está basado en otro dibujo de Diversel, y las santas mujeres que van acompañando y el Cristo. Esto, si fuera en esta sola estación, podríamos decir, bueno, pues es que es una casualidad que hay ahí, pero es que no en esta sola estación, es que en las tres estaciones nos vamos a encontrar figuras de este tipo repartidas. Por lo tanto, aquí estamos ya viendo una cosa que yo creo que es bastante interesante. No se está haciendo una copia fidedigna de lo que es un grabado, sino que es un señor que se está interesando en componer. Esta forma de componer no es una forma nueva. Diego Angulo ya decía que la forma de componer era basarse en todo lo anterior que había en el arte, y que el coger imágenes de figuras, de grabados anteriores, de pinturas anteriores, era algo tan antiguo como el propio arte, y que era muy lícito el hacerlo, lógicamente. Aquí podemos ver cómo ya está estructurada la misma imagen. Nos vamos al siguiente. Aquí se ve muy mal, evidentemente, por las roturas que hay, pero estamos viendo cómo hay distintas piezas de distintos grabados de Diversel que están sirviendo para formar esta imagen del ceramista que hace de Sanlúcar la Mayor. Luego, además, hay una serie de Vía Crucis que están incompletos. No es que estén machacados como los anteriores que hemos visto, pero sí están incompletos. Dentro de eso, evidentemente, tenemos el de la Redondela. Aquí tenemos esta vista de la Huerta Noble, en la cual podemos ver en la parte de abajo cómo está la zona donde se ubicaban algunos de los paneles. Y bueno, pues esto es una explotación agrícola en la actualidad. Poco tiene que ver con lo que Manuel Rivero tenía y con lo que él habría querido
que se hubiera conservado en su huerta del Carmen. De hecho, él, en la Casa Grande de Ayamonte, he traído aquí esta fotografía porque es muy singular. Estamos viendo, en la zona de la derecha, estamos viendo la arquería del Hospital de Mujeres de Cádiz con la parte superior. Y aquí estamos viendo el patio de la Casa Grande en Ayamonte. Y es que, ya lo dice mi admirado Alfonso Pleguezuelo, lo dice, que el maestro afanador parece que estuvo presente en los dos sitios. Entonces yo he elaborado una teoría también a las hipótesis que antes he lanzado sobre el Vía Crucis de Jean Almy, y es que el maestro afanador influyera en Manuel Rivero, dada su devoción a la Virgen del Carmen, para hacer que él construyese un Vía Crucis y lo colocara en su casa. Como vemos en el manifiesto que él publica, la Virgen del Carmen está siempre presente. La Virgen del Carmen, que para él es un talismán. Aquí tenemos las estampas gráficas, que las hemos localizado ya, las dimos a conocer allá por 2014, me parece recordar, hace 10 años, y que pertenecen a un francés, François-Philippe Diversel, que hace además una serie de estampas para el Diablo Cojuelo, para el Gil Blas de Santillana, y bueno, pues se dedica a hacer Vía Crucis y hace distintas estampas de distintos modelos. Por lo tanto, cuando hablemos del Vía Crucis de Diversel, no podemos hablar de una sola estampa, sino que tenemos que hablar de unas tiradas determinadas. Aquí seguimos viendo, y aquí lo que he hecho ha sido coger una pieza que es la correspondiente a la mujer Verónica. Vemos en la parte de abajo todo lo que hay que se ha perdido, que precisamente es lo que daría el centro de atención. Si el centro de atención es el Cristo, se nos desvía, en el caso de la Verónica, porque está ella con el paño para enjugarle el rostro. Entonces en esta tenemos dos centros de atención, tanto el Cristo como la Verónica. Bueno, pues había perdido todo eso y he hecho un montaje sin afinar demasiado en la zona de la derecha para que viéramos cómo quedaría lo que era el Vía Crucis de la Redondela. Pero como estamos viendo, bueno, este es un Vía Crucis que está realizado en Rotterdam, en un taller que se llamaba de Bloempot, el jarro de flores, precisamente porque este panel de jarro de flores estaba ubicado sobre la puerta del taller, sobre la puerta del alfar donde se realizaban todas las obras de los Salmis. Hay una obra magnífica en el Victoria and Albert Museum que, bueno, pues Rackham en 1931, me parece recordar, indica que, sobre todo porque duodécima estación está puesto en español, que podría proceder de Cádiz, que podría proceder de algún... Luego Santo Simón va a decir que podría proceder de alguna iglesia de Cádiz. Estuvimos buscando de qué iglesia podría proceder. Hasta que, hace muy poco tiempo, empecé a dar vueltas y a pensar de dónde podría haber salido un Vía Crucis en Cádiz si no era de las iglesias que ahora mismo conocemos. Y es que en 1749, 1740, existía en Cádiz lo que era un antiguo hospital de mujeres, que estaba en la confluencia de las calles de la Carne y Feducci, es decir, donde está la Plaza del Palillero actualmente, y que era de la Madre Antonia, ¿no? La Madre Antonia, que era la que sacaba a las mujeres de la calle, y las mujeres morían en la calle, no había hospitales en Cádiz, y entonces ella las llevaba, las atendía. Los centros asistenciales entonces eran unos patios enormes, en los cuales pues había también, si era algo religioso, lo que había eran también muchas devociones. La Madre Antonia tenía la devoción al Cristo de la Bofetada, al Cristo del Prendimiento, al San Juan, y además de eso, pues es muy probable que pudiera haber entrado en contacto con Manuel Rivero, dada la vinculación que tenía, dado que Manuel Rivero vivía en la misma calle de la Carne, en un piso que él tenía de la Nación Flamenca. No quiero alargarme demasiado para poder ver otro Vía Crucis, indicar que hay una pieza muy parecida en una chimenea de la llamada Casa del Jardín de la ciudad de Maastricht, y que Joliet dice que las piezas todas proceden de un mismo estarcido. Yo creo que no. Yo creo que si nos ponemos a mirarlas con detenimiento, vemos que hay diferencias
en la zona sobre todo de posible Vía Crucis, en la ciudad de Arcos de la Frontera. Vemos que el rompimiento de Gloria arriba también es muy grande, es enorme, pero vemos que el diseño de la parte inferior coincide plenamente con el diseño de Arcos. Tendríamos que valorar mucho porque hay distintos factores que nos podrían acercar a intentar identificar de quién procede esta obra. Además, me baso en estas dos piezas para pensar que existían también otras piezas de este Vía Crucis, puesto que estas no encajan, por supuesto, en ninguna parte de las que hay, y tienen la misma orla, o sea que tenía que existir más piezas, pero hoy día solamente nos queda esta en Arcos de la Frontera. Aquí vamos a ver ahora cómo precisamente sobre la primera estación podemos ver cómo hay diferencias en los Vía Crucis de Diversel. Estos son distintos modelos que ha ido haciendo a lo largo del tiempo. Este es el Vía Crucis de Ródenas, de Diversel. Hay algunos imitadores que además hunden y han hecho copia, evidentemente, de otra serie de grabados. Y a mí me empecé a llegar a pensar que este Vía Crucis, el Vía Crucis de Diversel, no era el mismo que el de Umbrete. ¿Por qué? Porque veía que la cara del Cristo estaba con un halo, con un nimbo que no figuraba en este grabado. Entonces, buscando, encontré que efectivamente Diversel había realizado otra tirada, otro grabado en el cual la cara de Cristo estaba nimbada. Por lo tanto, el Vía Crucis de Umbrete está basado en una obra de Diversel, pero no es la misma que la que se ha utilizado para la redondela. Lo que ha hecho a la hora de componer, eliminar personajes de fondo, los dos que tenemos detrás, ha quitado una zona de la derecha y luego ha ampliado por abajo, con lo cual ha obtenido ese formato cuadrado que de otra forma habría sido imposible de obtener. En base a estos requisitos, yo he hecho una serie de reconstrucciones de cómo podrían haber quedado esas estaciones que faltan. He eliminado personajes de fondo, he hecho algunos recortes, y entonces así serían las estaciones que faltan, siguiendo el Vía Crucis de François-Philippe Diversel. Y tenemos poco a poco cómo van saliendo. Hay un Vía Crucis verdaderamente especial, que es el doble Vía Crucis de las Clarisas Capuchinas de Sevilla. Sobre un Vía Crucis antiguo, anterior, se ha tenido que colocar otro debido a un pavoroso incendio que consume parte del convento. Un convento es una devoción, la devoción de Santa Rosalía, que el obispo Palafox trae a Sevilla. Él venía de Italia, de una zona en la que Santa Rosalía era totalmente venerada, y entonces funda aquí el convento de Santa Rosalía. Y lo que nos va a poder, aquí vemos todas las piezas que hay existentes, las piezas que están mal ubicadas, las piezas que se han roto. He hecho un cuadro al respecto. Lo que he querido es ver si coincidía el Vía Crucis que hoy día le faltan piezas con algún otro Vía Crucis. Entonces me he encontrado con que el Vía Crucis de Arcos se parece enormemente a este Vía Crucis, por lo que podríamos decir que estaríamos hablando de un autor que probablemente sea el mismo. Si en el caso del Vía Crucis de Arcos hablamos de que podría ser una obra del maestro de San Juan de Dios, aquí también estaríamos diciendo lo mismo. He hecho algunas pruebas con distintas estaciones y la estampa que se utiliza es la misma. Vemos que en la parte superior se está trazando un arco, que además hay una lista fina azul y otra lista más gruesa, que está enmarcada de la misma forma. Hay una pieza solitaria del Vía Crucis Carranza, que es una cuarta estación, que yo creo que es más tardía que todas las que vamos a estudiar. Quizás sería las más tardías, si no roza, el siglo siguiente. Hay unas piezas también que están bastante deterioradas y que faltan muchas piezas del Vía Crucis existente
en Lebrija. Sabremos que su erección se lleva a cabo en 1775. No han tenido la prudencia ni cuando han encarado de después limpiar las piezas, con lo cual el deterioro del patrimonio y la poca importancia que se le da me parece penosa. Hay una pieza mal colocada, incluso en la estación en la que Cristo es crucificado, y tenía puesta de época, por supuesto, la quinta estación, que es esta. Las piezas a veces pues están muy deterioradas, faltan trozos, hay rayaduras, hay rajas, y solamente se conservan desde la estación 6 en adelante. Otro viacrucis interesante es el viacrucis de los capuchinos de Sevilla. Son dos viacrucis porque hay dos orlas distintas. Probablemente cuando hubo una inundación se perdió gran parte de algunos viacrucis, y vemos como en los años 70, la década de los 70, estaban muy dañados, que es la fotografía de un lado, y luego cómo han sido restaurados, que es la fotografía que he colocado en el otro lado. Eso yo creo que fue una restauración que se llevó a cabo debido a la influencia de Sánchez Herrero. Porque Sánchez Herrero hace una publicación de la Caja de Ahorros de Sevilla, me parece recordar, en la que incluye una serie de fotos, y creo que por influencia de él se hace esta restauración, de forma que las piezas hoy día lucen en la sacristía perfectamente, las que se conservan. Los viacrucis valencianos, pues bueno, hay dos viacrucis valencianos en Medina. Aquí vemos que se están utilizando los colores típicos de lo que es la cerámica valenciana, ese verde, ese celeste, ese color amarillo anaranjado tan típico. Y hay unas piezas, un viacrucis que es de 9 piezas, y hay otro viacrucis que es de 4. El viacrucis de 4 piezas es el más frecuente en Valencia, porque a la hora de colocar esos viacrucis hay que tener en cuenta los edículos en los cuales se va a colocar, y son edículos generalmente reducidos. Y por otra parte, el que un viacrucis sea de 4 y no de 9 piezas evidencia un menor coste. Estaríamos hablando de que costaría menos de la mitad, puesto que en vez de 9 piezas por cada uno hay que hacer 4. El viacrucis de abajo lo he identificado, es la imagen que tenemos abajo a la derecha, con un viacrucis existente en Chelva. Entonces podemos decir que el viacrucis de Medina Sidonia es igual al viacrucis de Chelva. Una pieza valenciana que se encuentra en la calle Conteros de Sevilla es esta, es una tercera estación. Pero vemos que hay roturas sospechosas, muchas roturas, con lo cual esto nos hace pensar que haya venido de alguna otra localidad y se haya colocado aquí. Un viacrucis de esta envergadura no sería muy común no conocer nada más en Sevilla, porque esto se tiene que haber traído de alguna otra localidad y haber colocado aquí. Sería un viacrucis extraordinario, puesto que nos muestra abajo a ángeles con las armas Christi, como son los mazos, el gallo con la negación de San Pedro, y cada estación es de suponer que debería de tener ángeles que llevarían y custodiarían las distintas armas Christi que hubiese. Y ya digo, está en la calle Conteros y pocos datos hay de él, lo podríamos situar en el último, a finales del siglo. Y ahora nos vamos a ir a los viacrucis completos, viacrucis muy dañados. El primero de los viacrucis que vamos a hablar es el del puerto de Santa María. En el puerto de Santa María había un puente de barcas sobre lo que era el río actual, y en el año 1779 se congrega allí tal muchedumbre que las barcas ceden y se ahogan muchísimas personas, más de 130 personas perecen ahogadas. Se van a enterrar en un lugar que es el patio trasero de la Prioral, que fue un cementerio de pobres, y ahí es donde se coloca con posterioridad este viacrucis, que podríamos cifrar hacia los años 80 del siglo XVIII. Aquí tenemos un esquema de la disposición de las piezas, en el que vemos cómo todas estas piezas están ordenadas. Vamos a ver cómo luego hay otros viacrucis que por una serie de características determinadas no tienen las piezas
ordenadas de esta forma. Pero lo lamentable es que esta pieza, que es la que mejor se conserva, que, bueno, aquí tiene, lo que quiero explicar es que tiene la misma iconografía que la existente en Sanlúcar, en Santa Rosalía, en Jerez, con lo cual estamos viendo que hay una serie de piezas que se están basando en la misma fuente gráfica. Y cómo esa misma fuente gráfica, perdón que me he ido de aquí, esa misma fuente gráfica es la que se utiliza centralmente en el Vía Crucis del claustro alto del Hospital de Mujeres de Cádiz. Vamos viendo a la Virgen, a San Juan y al Cristo. Lo que pasa que en el Vía Crucis de Cádiz se le dota de un personaje delante de la cruz, y luego veremos de dónde sale. El Cristo al que se le presenta la cruz podemos perfectamente intentar sacarlo de una de las estampas de Calló, en este caso sería de la Gran Pasión, de la Petit Pasión, pero vemos que todos los soldados, los sayones que hay alrededor del Cristo han sufrido daños. Eso se debe a que hubo una época en la cual pues se apedreaba a los sayones, se apedreaba a los judíos, tenía un poco de odio a estas personas y acabaron pues destruyendo mucha parte del Vía Crucis actual. Otros Vía Crucis, como el que tenemos ahora mismo en pantalla, están totalmente dañados. Hay muchas piezas que tienen roturas, que no han sido ni siquiera restauradas, sino simplemente se la ha dado con un poco de yeso y han pasado a quedar, digamos, instalados, ¿no? Es el caso de este Vía Crucis, que es el de Sanlúcar, de Barrameda, que tiene muchas piezas dañadas. Aquí tenemos la estación séptima y esta estación tercera que la hace Guillermo Moreno cuando tenía, me parece que 15 años, en los talleres de Montalbán, y que es la única que se sustituyó de todas las que existen en el Vía Crucis de Sanlúcar de Barrameda. Ahí tenemos también un cuadro en el que aparecen los azulejos que están dañados, que supone un 25% de todas las piezas que están en el Vía Crucis de Sanlúcar. Dentro de los Vía Crucis completos tenemos que citar al Vía Crucis Carranza, de la colección Carranza. Es un Vía Crucis de 12 piezas, en una red modular de 3×4, y que he encontrado que hay una serie de piezas que no corresponden con el número exacto de la situación. Por ejemplo, la que está identificada como estación 3 no es la 3, la que está en la 5 tampoco. Todo eso viene en base, por ejemplo, a que la estación 7, que es la que tenemos a la derecha, figura una puerta, que es la puerta judiciaria, que es la que figura en todas las estaciones 7. Entonces, a partir de ahí podemos ver, siguiendo la misma iconografía de todas las piezas, de todos los Vía Crucis, como estas 4 caídas están en un orden que no es el que le corresponde. Es decir, la que está en el 3 pasa al 7, la que está en el 7, aquí tenemos totalmente la estructura de cuál es la situación actual y cuál es la que le corresponde. Vemos también cómo a la hora de realizar la producción, el ceramista ha utilizado una misma prácticamente imagen para hacer el Cristo despojado de sus vestiduras y el Cristo que está despidiéndose de Pilato, que lo están llevando a flagelarse. Vemos que el romano que hay a la derecha es el mismo, entonces se ha basado en lo mismo. Vemos también cómo aquí este Cristo se basa en una de las estampas de otro de los Vía Crucis de François-Félix d'Ibercet, como la Magdalena aquí está abajo agachada agarrando la cruz, y luego el resto de las imágenes, el San Juan y la Virgen, lo ha cogido de otra de las series de Duvergel, con lo cual este señor en su taller disponía de un montón de fuentes gráficas, iba seleccionando según le interesaba. No me interesa que se vaya a parecer al Vía Crucis de este otro sitio, y entonces, o por innovar debido a que le encargaron varios Vía Crucis, veremos que este y el de Santa Rosalía son muy similares. El Vía Crucis de Jerez de la Frontera
que pertenece a las ermitañas de San Agustín, también tiene dos piezas mal colocadas, que son la 2 y la 3. Vemos que la estructura es de una cruz de azulejos en la parte superior, es el único que tiene cruz de azulejos. Como en la parte inferior hay un azulejito que lo identifica, y lo que probablemente haya sucedido en el Vía Crucis Carranza es que tuviese una pieza externa, un azulejo o algún tipo de cartel que identificara. Como al quitar las piezas de su ubicación original, pues se habrán perdido esos azulejos, a la hora de llevarlos probablemente los hayan catalogado de una forma errónea. Aquí vemos estos pequeños azulejos que están debajo de las distintas estaciones del Vía Crucis de las Ermitañas de San Agustín, que son una auténtica preciosidad, digamos, porque se corresponden con lo que es la grafía de la época y con las características propias. Estas son las dos estaciones que están intercambiadas, que son la 3 y la 2. Lo podemos ver perfectamente si ponemos en línea todos los Vía Crucis que estamos estudiando y podemos ver cómo ha variado una. Esto tiene una explicación también. Estos Vía Crucis se han retirado, se han vuelto a colocar y es muy fácil que estando en el suelo el alarife haya cogido el azuleo de la segunda estación, lo haya puesto al lado de la que no corresponde. Eso mismo lo hemos visto que ha sucedido en algún sitio como en Cádiz, cuando restauraron la capilla doméstica, y hay algunas piezas que equivocaron de un panel a otro. Este es el Vía Crucis de Santa Rosalía, que está inserto de una sola pieza. Hay muchas copias de él que han hecho incluso en fotocerámica, y se tiene la particularidad de que tiene 15 piezas. Dice que se colocó en el año de 1769. Lo tiene en la estación 14, y en la parte de arriba vemos cómo está la cruz del Santo Sudario. Cruz del Santo Sudario, que es una cruz de respeto que van a utilizar muchas cofradías, tanto en cualquier población que llevaban delante la cruz del Santo Sudario, abriendo lo que era el camino penitencial. Las cofradías más antiguas la tienen. Aquí tenemos el elenco completo de estaciones con la estación antigua y sobre ella el azulejo de la estación nueva, que no se corresponde probablemente para evitar confusiones con las distintas piezas que se estaban rezando en ese momento. Un Vía Crucis especial es el Vía Crucis de la iglesia de San Francisco en Arcos de la Frontera. Esto fue un dicasterio, que era un departamento dedicado a la propaganda fide, a la propaganda de fe, en la cual estudiaban los franciscanos antes de marchar a las tierras de América para llevar allí pues la evangelización. Hay un padre que se llamaba el padre Terrero, que se dedica a realizar una serie de obras que van a profundizar en lo que es el estudio del Vía Crucis, y va a crear lo que es una vía sacra. Consistía en que cuando se terminaba de rezar el Vía Crucis, se volvía en la última estación hacia atrás a rezar aquellos dolores de la Virgen que estaban reflejados en el Vía Crucis. Tiene hechas varias publicaciones, algunas de ellas ya las vamos a ver a continuación. Pero es interesante que entre los Vía Crucis se intercalan una serie de cartelas. Esta jarra de azucenas, que es la jarra de azucenas que indica la pureza de la Virgen, y una jarra de azucenas que se coloca también en la época en la que se colocan las jarras de azucenas de la Giralda. Por Basilio, me parece recordar que se colocan hacia 1750 o algo así. Bueno, pues es sobre esa época cuando creemos que en esa década de 1750 se va a colocar este Vía Crucis, que tiene también la custodia con el brazo de Santa Clara de Asís, franciscana, que coloca la custodia para que se retiren los maometanos y no lleguen a entrar en el monasterio. También encontramos el brazo cruzado, el escudo franciscano con el brazo de Cristo y el de San Francisco cruzado, las 5 llagas, que es la devoción franciscana por excelencia, las 5 llagas y las 3 flores de lis,
representación también un poco de lo que eran las flores que florecen del bastón de San José, que lo tenemos aquí representado en la siguiente cartela, la cruz de Jerusalén, que también se interpreta como las 5 llagas en algunas ocasiones, y el monograma de María. Todas estas cartelas están insertas entre las distintas estaciones y encontramos unos motivos prácticamente de rejería que son los que decoran todo lo que es el zócalo. Este zócalo que creemos que es del mismo estilo que el del maestro de San Juan de Dios. Vemos que igualmente hay 2 frontales de altar, uno de ellos con el brazo de Cristo y al lado el sayal con el brazo de San Francisco y el otro con el escudo de la Orden de Predicadores. La primera de las estaciones es una estación que está dedicada a la flagelación y la última de las estaciones está dedicada a la Virgen de los Dolores. No es lo habitual. Entonces aquí interviene ese padre terrero que es el que hace que se reconozca la vía sacra, y lo hace en 1700. Hay una serie de libros y además vamos a encontrar precisamente, si nos fijamos aquí en la parte de abajo, un motivo muy parecido al de la rejería, en uno de los libros, al de la rejería que está en el zócalo. Además hay una serie de mandamientos en los cuales se le prohíbe a todos los misioneros apostólicos que están allí en San Francisco que vayan a hacer procesiones públicas. Las procesiones, dicen, hay que hacerlas en el interior, rezando el Via Crucis, y esto se está diciendo hacia 1758, por lo cual es muy probable que ya en aquella época estuviera por allí este Via Crucis, cosa que no sería extraña, porque si concuerda con el de Santa Rosalía, el de Santa Rosalía ardió y le tuvieron que colocar en 1769 otro, tendríamos una horquilla temporal de 1750 a 1760 para poder hacer una datación de estas piezas. Y pasamos a Osuna. En Osuna hay podríamos decir, yo no querría decir un programa iconográfico, porque no se podría decir, pero sí se puede decir que hay una azulejería, unos zócalos extraordinarios en los cuales se reflejan cuestiones muy, podemos decir, sutiles, cosas placenteras. Todo es algo que caduca. Los 5 sentidos, las estaciones del año, que una continúa con la otra, la salida al campo, el paseo en la plaza, y sin embargo encontramos este azulejo que no es de los mejores pintados, es una pintura que no tiene una concepción del tipo académico, pero que nos muestra en la parte superior a un ángel con la palma de la vida eterna y la corona. Les está diciendo: no os preocupéis, todo lo mundano es superfluo, vosotras vais a tener la vida eterna. Y aquí es donde yo creo que radica, que está colocado en la esquina de una de las subidas, aquí es donde radica la importancia del zócalo. El Via Crucis parece ser, ya lo había anunciado Alfonso Pleguezuelo y Carlos Rivera en el artículo que habían hecho, que creían que podía ser de los años 70 aproximadamente. Bueno, pues Morón Carmona ha hecho un artículo en 2016 en el cual ha localizado cómo en 1771 hay unas obras en las cuales se paga una cantidad fabulosa para la época de 40.000 reales por las obras del patio y de la escalera, por lo cual es muy probable que estemos hablando de que en esa época se colocó este zócalo. Vemos cómo hay unos préstamos gráficos. El primero de ellos, arriba, es una figura que no es exactamente de un romano como nosotros lo entendemos y que es igual al que tenemos en la parte de la izquierda, solo que la maza está intercambiada. Y en la parte de abajo nos encontramos con una xilografía que es prácticamente igual y que procede de una obra que es el Romancero Espiritual de Lope de Vega, editada en 1720. Estas piezas, como vemos, no son propias de una sola estación. Vemos como aquí el soldado que está entre San Juan y la Virgen, pues está extraído
también de estas estampas, el que se encuentra detrás del crucero de la cruz o el que está justo delante de la cruz llevando al Cristo. Y nos vamos a encontrar con una estación preciosa, que es la estación 14, que se basa, podríamos haber dicho que se basaba en este dibujo de Pedro de Campaña con una serie de modificaciones, pero hemos encontrado que en la Colegiata de Osuna hay una obra de Roque Balduque que evidentemente nos evidencia que es la copia en la que se ha basado esta estación. Entonces estamos ya viendo aquí cómo se están utilizando una serie no solo de estampas cultas, sino de pinturas, de cosas ya muy elaboradas, de autores de gran prestigio que se están utilizando para lo que es elaboración de las distintas piezas de los Vía Crucis. Sabemos, como decía antes, que se cogen elementos aislados de distintas obras para elaborar otras. Este caso es el de Murillo. Murillo, en la serie que hace sobre el hijo pródigo, se está basando, por ejemplo, en esta mujer con la escoba que está echando de la casa del lenocinio al hijo pródigo, y aquí abajo la representa, y es muy conocida esta. Bueno, pues igual que se ha hecho con esto, han hecho algunos autores, como vamos a ver a continuación, con distintas obras a la hora de componer. Y aquí entramos ya en el Vía Crucis del Hospital de Mujeres. El Vía Crucis del Hospital de Mujeres, hay dos Vía Crucis, uno en la parte superior y otro en la inferior. Me gustaría indicar que aquí, no se ve muy claro, pero estos son azulejos holandeses. Esto es un zócalo que pervive, que está todavía sin tocar, que está muy bien conservado y que es un zócalo elaborado en un 3 en la década de los 40 del siglo XVIII. Son azulejos ornamentales. Estos azulejos llegan en 1747, pero no se colocan hasta 1749, fecha en la que probablemente se hubiera terminado la obra y ya sería el momento de hacer la colocación. Está incluso la factura de la llegada del Vía Crucis. Vamos a ver que aquí no sucede igual que en el puerto de Santa María, no están colocadas las estaciones una a continuación de otra, sino está la 1, después la 14, todo ella era porque se quería conmemorar el número de pasos que daba Cristo de una estación a otra. Se cogía la estación 1, se daba una vuelta, se iba a la 2, se daba otra vuelta, se iba a la 3, nos movíamos a la derecha, nos movíamos a la izquierda, y entonces por eso es esta colocación. La placa que está colocada en la parte superior y el plano de disposición de las estaciones en la planta inferior, que tampoco están colocadas en orden, sino que precisamente siguen un esquema compositivo similar. La primera, y aquí ya viene lo que es cómo va a componer nuestro, digamos, hombre, nuestro ceramista. En breve lo vamos a ver, porque ahora mismo lo que vamos a ver es que los dos Vía Crucis pues tienen una disposición muy similar. La parte superior, cruz de terracota vidriada, en ambas. Vemos que además hay un idéntico soporte antes del vidriado. Si nos fijamos, antes de vidriarse, el dibujo es el mismo, la forma es la misma en uno y en otro. Vemos que hay un marco tridimensional de terracota vidriada. Vemos que la escena está rodeada por una lista de color azul. Y además el número de estación en una especie de concha se encuentra enmarcado. Todo esto nos puede hacer pensar que tanto un Vía Crucis como otro provienen del mismo taller, sobre todo por lo que veremos a continuación. Además, ambas estaciones en la parte superior disponen de un arco que está formado por dos azulejos. Y, esto es lo importante, ambos Vía Crucis van a utilizar la misma estampa de Jacques Cayet. El primero de ellos, que es este Vía Crucis, de la estampa que tenemos aquí a la derecha, va a coger el romano. Lo estamos viendo que es idéntico al que tenemos a la izquierda. Va a coger por otra parte el paisaje, lo que es el edificio, esa parte superior. Nos va a coger también al Cristo con el personaje que lo lleva de la mano. Y también va a dar la vuelta al lugar donde se encuentra Poncio Pilato y lo va a situar en la parte de la izquierda.
Por otra parte, de otra de las estampas va a coger al lancero que está hostigando a Cristo. Y por si no fuera poco, vamos a disponer de una tercera estampa, que es la de la flagelación, que la coloca al fondo de lo que es el dibujo. Bueno, pues en el patio principal nos encontramos con algo muy similar. ¿Por qué? Porque encontramos como el lancero, lo encontramos como, tanto en este caso Poncio Pilato, como el dosel, como los personajes que hay a la derecha, están extraídos del grabado, como el romano también está extraído del grabado, la parte superior de la arquitectura, el Cristo y también el mismo romano que hostigaba a Cristo ha sido aquí colocado. Y lo mismo ha sucedido con el asunto de la flagelación. Como estamos viendo, podemos hablar de que han sido hechos en el mismo taller. Mucha casualidad para poder decir, no, hay dos talleres que están trabajando con las estampas de Callao, utilizan lo mismo. Imposible, vamos, a mí es totalmente imposible. Incluso además hay detalles como este de la ventana donde se sitúan los personajes. En el caso de la primera estación de la Redondela, voy viendo las distintas estaciones, algunas cosas de las estaciones, porque no nos da tiempo a verlas todas. En el caso de las estaciones de la Redondela, vemos cómo lo que es el grabado de Diversel ya se basaba en un grabado anterior de Collaert, que es el que tenemos abajo en el personaje de Pilato. Lo que decía antes, no existen tiradas que sean todas iguales, las tiradas de Diversel son muy distintas. Por eso lo que yo he hecho ha sido recrear esta primera estación, yo creo que era una flagelación, y cómo estaría en Umbrete. La colección Carranza, pues creemos que hay una estampa, que es esta, de Raimundo Rus, en la cual lo que es el personaje de Poncio Pilato ha sido extraído de la misma. Por otra parte, de un grabado de Bernard Picard se ha extraído lo que son los soldados romanos, que también los encontramos en Jerez, que es la misma fuente gráfica. Y por último, en el romancero espiritual, en la silografía del romancero espiritual de 1720, podemos ver a los flagelantes que figuran al fondo de la estampa. Existen otros préstamos en otras estaciones de Callao. Aquí estamos viendo en el único sitio, la única estación que yo he encontrado, lo que es la coronación de espinas, es en esta del patio bajo del Hospital de Mujeres. Vemos cómo es perfectamente identificable, como también las arquitecturas lo son, caballo, torres, el cireneo, el Cristo ahí que se cae, el romano. Ya vemos cómo hay una serie de estampas perfectamente identificables, tanto en un sitio como en otro. Aquí estamos viendo ese romano que se acerca con los brazos extendidos a la cruz, que es el que tenemos aquí en la estación de arriba del claustro alto, como también el que está con la lanza dándole a Cristo, figura aquí, y vemos como hay muchos préstamos de Duvergel en distintas estaciones, tanto de la estación Carranza. Hay una cosa que llama mucho la atención, y es el personaje que es una de las Marías que está llorando las mujeres de Jerusalén y que tiene un pañuelo. Ese pañuelo lo vamos a encontrar en la mayoría de las estaciones. En la estación del Encuentro, en la calle de la Amargura, figuran también una serie de préstamos, y no solamente figuran los préstamos, sino que podemos rastrear de dónde han salido las distintas imágenes y cómo esta centralizada, la parte central del Via Crucis del claustro alto, deriva en las composiciones posteriores de los distintos lugares: el puerto de Santa María, Sanlúcar, colección Carranza, Santa Rosalía, Jerez, etc. Lo mismo va a suceder con otras estaciones. La estación 6 tenemos prácticamente el mismo esquema. Vemos también cómo hay un romano en la colección Carranza. Es decir, que podemos aquí ir viendo una serie de piezas en las cuales todos los préstamos están tomados de esos Via Crucis que hemos comentado.
Incluso esa posición extraña del romano que se encuentra en la derecha, la podemos encontrar quitándole la lanza en el romano que tenemos también aquí. Son muchas las piezas que hay que se parecen, incluso hemos encontrado un paralelismo entre lo que sería el personaje que está agachado intentando buscar algo y el que está en la caída del maná de Derrota, y porque creemos además que es del mismo autor, sería de José de las Casas, estas piezas del Vía Crucis. Muchos son los préstamos que, como vemos, se utilizan. Este es muy interesante porque vemos cómo iconográficamente el ángel y el demonio se acercan para llevarse las almas del buen y del mal ladrón. Lo tenemos aquí perfectamente reflejado. Y en esta estación, que es la estación número 13, vamos a ver cómo se está utilizando la estampa del baratillo, la estampa fundacional del baratillo. Pero es que la estampa fundacional del baratillo se basa además en grabados antiguos de Adrián Collaert, y no solo eso, sino que nos encontramos que hay una Virgen de Murillo que está en el Museo de Bellas Artes de Cádiz, de Sevilla, y que yo que tiro siempre para Cádiz, de Sevilla, y que como vemos es idéntica, es decir, ha tomado el cuadro de Murillo para hacer la representación de esta estación número 13 en el Vía Crucis. También se basa en esta estampa la mayoría de los Vía Crucis de esto. Hay una estampa, hay una cerámica que es la número 15, que es la de Nuestra Señora de la Soledad, basada en un grabado de Interián de Ayala sobre la Virgen de la Soledad de Gaspar Becerra, convento de los Mínimos de Madrid. Disponía de una imagen de la Virgen de la Soledad al pie de la cruz, y es la que se representa. Este grabado de Interián de Ayala, luego hay muchos grabados del 18 que van a representar a esta Virgen de la Soledad. Aquí la vemos con ese nimbo de 3 tiempos, con esas estrellas alrededor que no coinciden con las que deberían de ser, puesto que cada una debería de simbolizar a una de las tribus de Israel. Luego vemos alrededor a los ángeles como estaban exactamente en el altar mayor de los Mínimos, con las armas Christi, los clavos que había forjado la mujer del herrero Edroid, que lleva con el humectal uno de los ángeles, otro que lleva la corona de espinas, también con el humectal, y abajo la lanza de Longino, las tenazas y el martillo. Aquí hemos hecho una reconstrucción de la parte superior, en la cual, bueno, pues vemos cómo los ángeles están ya colocados. Y aquí he procurado respetar el tiempo.